Somos el grupo número 6. Nos ha tocado exponer el conflicto Israel-Hamas desde la perspectiva de Israel. Primero vamos a hacer una pequeña puesta en ambiente. Como sabemos, este conflicto tiene su punto de inicio histórico hace 3000 años aproximadamente. Sin embargo, los elementos de análisis que nos sirven para la actualidad nos ubican alrededor de 1947 con la creación del Estado de Israel, ¿no? Que en la actualidad mantiene zonas de ocupación compartida con Palestina y de ocupación netamente palestina, lo que podemos ver en color azul, verde y rojo respectivamente. Este conflicto tuvo su pico de tensión máximo alrededor del año 2006 con las elecciones parlamentarias palestinas que instaló a Hamas, que es un grupo político militar dentro de Palestina, como grupo líder y dominante en la región de la Franja de Gaza. Este grupo en su facción militar tuvo una serie de ataques a Israel, lo que conllevó a una escalada de violencia por parte de Israel, en donde la población civil recibe constantemente ataques en ambos bandos, ¿no? Vamos a analizar este conflicto a partir de este momento. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Como sabemos, el POT nos habla de 3 pasos, cada uno con sus productos de entrada y de salida. Sin embargo, nosotros hemos identificado las tareas que tenemos en la parte de abajo que nos sirven para llegar al punto final, que es lo que queremos presentar, que son los elementos del diseño operacional y la intención del comandante. Todas las tareas de la parte de arriba las hemos realizado con la finalidad de llegar a ese punto, ¿no? Entonces, lo vamos a poder ver a continuación. Iniciamos nuestro análisis con la comprensión situacional por variables operacionales. El tema base nos brinda información sobre este tema, sin embargo la investigación científica nos ha permitido profundizar el entendimiento. Nos hemos remitido al artículo de Uslu y Caratas, el cual está citado en la parte de abajo por Norma Zappa. Ellos nos hablan acerca de todos los actores que participan en este conflicto, ¿no? Entenderlo es complicado. Sin embargo, podemos identificar que dentro de este análisis existen dos grandes nodos que sostienen todas las relaciones, ¿no? Que giran alrededor de las brigadas Qassam y el liderazgo étnico de Hamas en Palestina. Ambos nodos tienen una línea de tensión, como podemos ver, ¿no? Esto que nos permite comprender que todas las posibilidades militares y políticas de Hamas en Palestina dependen de ese liderazgo étnico. En el momento en el cual el liderazgo étnico desaparezca, Hamas se va a ver imposibilitado de cumplir sus pretensiones a través de las brigadas Qassam. Esto es esencial en el análisis que viene. Continuamos. Nos remitimos entonces a la metodología. Lo primero que vamos a hacer es determinar el centro de gravedad de Hamas, ¿no? Su objetivo declarado es la destrucción del Estado de Israel, ¿no? El tema base nos brinda información de ello, también la investigación con el artículo que está citado en la parte inferior. Para ello tiene fortalezas críticas y debilidades críticas. Dentro de estas fortalezas encontramos que lo que necesita Hamas para cumplir su objetivo es liderar el bloque palestino en contra de Israel, puesto que por sí mismo no es capaz de destruir Israel. Encontramos también que dentro de estas fortalezas tiene una principal unidad de maniobra, que son sus brigadas Qassam. Ambos elementos son fortalezas críticas muy importantes para cumplir su objetivo. Entonces lo identificamos como lo más importante y a continuación lo volvemos capacidad. ¿Qué es lo que requiere para cumplir este objetivo? Liderar la capacidad militar de las naciones palestinas contra Israel. Este es principalmente lo que él necesita. Sin esto no puede cumplir su objetivo. Entonces nos preguntamos, ¿qué elemento tiene en su realidad, en su organización, tangible o intangible, que sea capaz de llevar esto a cabo, ¿no? O sea, cumplir esta capacidad, liderar la capacidad militar de las naciones palestinas. Encontramos que a partir de este análisis, que Hamas, tiene dos centros de gravedad: el liderazgo étnico que desarrolla actualmente en Palestina y sus propias brigadas Qassam. Uno interdependiente del otro. Sin ninguno de estos dos no puede cumplir su objetivo. Sin liderazgo no podría emplear sus brigadas Qassam. Y sin sus brigadas Qassam, a pesar de tener liderazgo, no podría ejercer la presión militar que viene ejerciendo sobre Israel. Continuamos nuestro análisis determinando cuál es el centro de gravedad propio, ¿no?, de Israel. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo dice el tema de base: mantener la superioridad militar y legitimidad internacional. Para ello tiene fortalezas críticas y debilidades críticas. Encontramos que dentro de estas fortalezas, descritas también en el tema de base, lo que principalmente requiere para neutralizar la amenaza que representa más para su integridad es controlar el acceso y salida de la Franja de Gaza, toda su zona fronteriza, ¿no? Ya sea para exacerbar las crisis humanitarias que vienen desarrollándose dentro de Gaza y de esta manera disminuir el liderazgo que representa Hamas en Palestina, o para evitar el ingreso de armas, ¿no? Entonces, la capacidad crítica en este caso es controlar la supervivencia de la población de Gaza. Es por ello que su centro de gravedad son sus propias fuerzas de tierra de las fuerzas de defensa de Israel. Ese es el centro de gravedad. Habiendo determinado estos centros de gravedad, procedemos con su respectivo análisis, ¿no? El primero, el centro de gravedad propio, las fuerzas de tierra.
Este centro de gravedad tiene sus propias capacidades críticas, requerimientos críticos y vulnerabilidades críticas, ¿no? Todas consideradas en el tema de base. Por medio de este análisis hemos determinado las vulnerabilidades críticas de este propio centro de gravedad, que a la vez constituyen puntos decisivos del planeamiento de Hamas, ¿no? Que nos van a servir para contrastarlos con nuestros propios puntos decisivos. Tenemos entonces en el cuadro negro lo que va a ser útil para determinar puntos decisivos del enemigo, y en el cuadro azul de abajo lo que va a servir para nosotros determinar nuestros puntos decisivos. Lo propio con el centro de gravedad enemigo, el liderazgo étnico palestino, todo esto incluido dentro del tema de base. Encontramos las vulnerabilidades críticas de este primer centro de gravedad enemigo, lo que va a servir para nuestros puntos decisivos, y lo que está en el cuadro negro, lo que va a ser útil para la determinación de puntos decisivos del enemigo. Repetimos el análisis para el segundo centro de gravedad que hemos identificado en Hamas, las brigadas Qassam. Encontramos acá también sus vulnerabilidades críticas y a partir de ello sacamos conclusiones. Nuevamente, lo que está en el cuadro azul, útil para la determinación de nuestros puntos decisivos, y lo que está en el cuadro negro, útil para la determinación de los puntos decisivos de Hamas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cumplir nuestro objetivo? ¿Qué puntos decisivos necesita Hamas para cumplir su objetivo? Eso lo vamos a ver reflejado en el gráfico final. Continuamos entonces con la metodología. ¿Cuál es nuestro estado final deseado? O sea, ¿a dónde queremos llegar? Al culminar la campaña, porque recordemos que estamos en el nivel operacional, el territorio de la Franja de Gaza se encuentra sumergido en crisis sociales sin infraestructura. ¿Para qué? Para que Hamas no mantenga el liderazgo étnico que tiene hasta la actualidad. Hamas, considerado abiertamente un grupo terrorista y radical por la población de Palestina, o sea, incapaz de brindarle protección, sino más bien de exacerbar las crisis, sin liderazgo étnico y con sus fuerzas terrestres destruidas. La Fuerza de Defensa de Israel con dominio territorial de la zona fronteriza y control de fuegos letales, y la población de Israel asegurada. Esto nos va a ser útil para el análisis que viene. Pasamos entonces a la determinación de objetivos. Al lado izquierdo, la situación actual, divide en factores. Al lado derecho, las condiciones futuras que deseamos, ¿no? O sea, nuestro estado final deseado. Y en el centro, las tensiones que existen en la actualidad para llegar a ese estado final deseado. O sea, ¿qué nos impide? ¿Correcto? A partir de este análisis podemos determinar que el principal problema de Israel en la actualidad es que tiene que incrementar la crisis en Gaza, o sea, a través del control del acceso de ayuda humanitaria, pertrechos, y de esta manera disminuir el liderazgo de Hamas en Palestina, limitar su acceso a armas, a la vez de mantener la legitimidad internacional, ¿no? Ese es el principal problema en el cual mantiene en la actualidad Israel, ¿no? A partir de ello podemos identificar que esta columna de problemas nos va a servir para determinar el problema de nuestra campaña, y la solución o las soluciones determinadas nos van a servir para determinar nuestros objetivos, como lo vamos a ver en la parte gráfica de los elementos del diseño operacional. Entonces aquí la parte literal de nuestro problema, hemos sintetizado lo anterior. Por temas de tiempo vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces a esto queríamos llegar, los elementos de nuestro diseño operacional, la parte gráfica. Hemos identificado 6 líneas operacionales, una línea de esfuerzo de asuntos civiles y 4 fases en nuestra operación. Cada uno de nuestros puntos decisivos han sido determinados en el análisis de los centros de gravedad a través de las vulnerabilidades críticas. Cada uno de estos también ha sido contrastado con los propios puntos decisivos del planeamiento de Hamas, ¿no? Esto es muy importante decirlo, porque un punto decisivo, para que sea considerado como tal, debe ser contrastado con el punto decisivo del enemigo. Cada uno de estos puntos decisivos también trabajan para la destrucción de los centros de gravedad que hemos identificado, tanto la preferencia étnica de Hamas como las propias brigadas Qassam. ¿A través de qué? De los objetivos identificados para llegar al estado final deseado. El tiempo es corto, pero de estos puntos decisivos resaltan 2, que son los orientados principalmente a la destrucción de estos centros de gravedad, que en un posterior PMTD deberían considerarse como tareas esenciales, ¿no? Aislar Gaza para eliminar el liderazgo y la destrucción de las brigadas Qassam. Entonces aquí la parte literal de nuestro enfoque operacional, también lo vamos a saltar por temas de tiempo. Nuestra misión, ¿no? A través de todo el análisis hemos determinado la siguiente misión. La fuerza terrestre de la Fuerza de Defensa de Israel destruirán a las brigadas Qassam y aislarán la Franja de Gaza el día D en el área geográfica de la Franja de Gaza, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la misión de la Fuerza de Defensa de Israel y eliminar el liderazgo étnico de Hamas en Palestina. A través de este análisis también, nuestra intención del comandante, el estado final deseado, lo que se ha mencionado ampliamente, que al culminar la campaña, el territorio de la Franja de Gaza se encuentre sumergido en crisis sociales e infraestructuras, Hamas considerado abiertamente un grupo terrorista, sin liderazgo étnico y con sus fuerzas terrestres destruidas. La Fuerza de Defensa de Israel con dominio territorial en la zona fronteriza y control de fuegos letales. Las tareas claves determinadas a través de los objetivos de nuestros elementos del diseño operacional, y el propósito ampliado correspondiente
al objetivo estratégico de Israel, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.